¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que el triángulo órtico y el triángulo tangencial son homotéticos y el centro de homotesia se va a encontrar propiamente en la recta de Euler del triángulo dado. Entonces, primero que nada, pues recordemos que el triángulo órtico es el triángulo que se forma por los pies de las alturas y el triángulo tangencial propiamente es el que se forma por las rectas tangentes a la circunferencia desde los vértices del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí F', B' es una recta tangente desde el vértice A. Y así también F', F'B', D'B' es un punto, bueno, aquí aunque en el dibujito no se ve tanto, es una recta tangente al circuncírculo en el vértice B, ¿no? O sea, son las rectas tangentes al circuncírculo en los vértices del triángulo, ¿no? Entonces, vámonos con la demostración, ¿no? Entonces, aquí nada más tenemos el esquema. Entonces, demostración, sea el triángulo, de F, y también sean el triángulo de F, el triángulo órtico y el triángulo de biprima, de biprima, E biprima, F biprima, el, el triángulo órtico y el triángulo tangencial respectivamente. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Como los lados del triángulo tangencial son perpendiculares a los radios por los que pasan los vértices del triángulo dado, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que los lados del triángulo tangencial son paralelos a los lados del triángulo órtico. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vemos que los lados del triángulo tangencial son perpendiculares a los radios que pasan a los radios del circuncírculo que pasan por los vértices del triángulo. Es decir, lo siguiente, si mi circuncentro es el punto O que se encuentre justamente aquí, está mi circuncentro O. Entonces, qué es lo que probamos la clase pasada? Justamente que este lado que sería F'B', E'B', es perpendicular a este de aquí, que sería aquí en la recta AO. Eso es lo que probamos, ¿no? Del triángulo órtico, perdón, del triángulo órtico. Mm, Del triángulo órtico, perdón. Bien. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a tener con esto? Fíjense, ya tenemos que esta recta de aquí, AO, es perpendicular a nuestro lado FB', perdón, FE, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos porque estos son paralelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso?
así, así vamos a tener que los lados del triángulo tangencial y órtico son paralelos. Entonces, ¿qué significa que sean paralelos? Pues que justamente van a ser homotéticos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que f prima, e' es paralelo, aquí no tengo la recta, es paralelo, voy a poner así, es paralelo a fe, ¿no? Y justamente e' de biprima es paralelo al lado de E, ¿sí? Y también f biprima de biprima va a ser paralelo al lado F, ¿sí? Justamente recordemos esto, ¿no? ¿Por qué son paralelos? ¿Qué es lo que probamos ayer? Que el segmento AO, o sea, el radio, es perpendicular al lado del triángulo órtico. Entonces, como este es perpendicular y este por ser punto de tangencia también es perpendicular, entonces estos dos lados tienen que ser paralelos, si no contradecirían a nuestro quinto postulado de Euclides. Eso es lo que tenemos. Entonces, por eso cada uno de estos lados es paralelo con el triángulo tangencial. Entonces, como son paralelos los lados, entonces los triángulos son homotéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, el triángulo F de E es homotético al triángulo, F biprima de biprima E biprima. Eso es lo que tenemos, que son homotéticos. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay alguna duda? Ahora, un ejercicio que vamos a dejar de tarea, que viene en la tarea justamente es el de ir viendo que el incentro, el baricentro y el circuncentro son puntos homotéticos, ¿sí? Entonces, por otro lado, más bien, por otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener? El incentro del triángulo DEF, el triángulo DEF es homotético al el incentro del triángulo de bi'F bi'F. Entonces son homotéticos porque pues los triángulos son homotéticos, ¿no? Pero recordemos que el ortocentro, por otro lado, también ¿qué es lo que tenemos? También tenemos que el ortocentro del triángulo ABC, es el incentro del ¿quién? Del triángulo órtico, que sería de F. ¿Sí vamos bien? Entonces, vemos que el ortocentro del triángulo ABC es el incentro del triángulo de EF. Eso es lo que hemos probado, ¿no? Y por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a tener? Por consiguiente,
tenemos, más bien perdón, aquí no es esto. Hasta aquí no hay alguna duda de que el ortocentro es el incentro del triángulo de F. Ahora fíjate en la construcción del triángulo tangencial. ¿Qué es lo que estamos diciendo del triángulo tangencial? Propiamente está formado por las rectas tangentes al circuncírculo del triángulo ABC. Entonces, en este caso, si te das cuenta, el incentro del triángulo DB', es el circuncentro del triángulo ABC. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, fíjense, por construcción, tenemos que el circuncentro del triángulo ABC es el incentro del triángulo tangencial. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado, tenemos que el incentro del triángulo tangencial es el circuncentro del triángulo ABC y que el incentro del triángulo DF, que es el triángulo órtico, es el ortocentro del triángulo ABC. ¿Hacemos bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que justamente el circuncentro del triángulo ABC es homólogo al incentro del triángulo de F, pero el incentro del triángulo de F es ¿quién? El ortocentro del triángulo ABC. Entonces, entonces estos puntos son homotéticos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Así, así tenemos que el centro de homotesia entre los puntos, en este caso entre los incentros de los triángulos D, E, F y, y D biprima, E biprima, F biprima, se encuentra en una recta que contenga a estos puntos. Pero ahora sí, ¿qué recta contiene al circuncentro del triángulo ABC y al ortocentro del triángulo ABC? Pues es la recta de Euler. Aquí vamos bien. Entonces, por lo tanto, el centro de homotesia de los triángulos de EF y de biprima, E biprima, F biprima, se encuentra sobre una recta que contenga a H, que es el ortocentro, y O, que es el circuncentro. Pero ¿qué recta contiene estos puntos? Ah, pues es la recta de Euler. ¿Sí? Que es lo que probamos justamente. Que el baricentro, el ortocentro y el circuncentro son puntos que se encuentran sobre una misma línea recta, es decir, son puntos colineales. Entonces, como vimos que los incentros
son homotéticos y el incentro, pues es el incentro del triángulo órtico es el ortocentro del triángulo original y por construcción el incentro del triángulo tangencial es el circuncentro del triángulo ABC, pues entonces consiguientemente estos se encuentran sobre la recta y esos puntos como son incentros son homólogos. Entonces pues el centro de homotesia se encuentra sobre una recta que los contengan, que es la recta de Euler en este caso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si tienen dudas, pueden decirme de una vez porque pues con que es diferente aquí en videollamada. ¿Sí? Si tenemos alguna duda, pregunta. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces esta sería como la proposición que tenemos finalmente de los triángulos ópticos, porque ahorita vamos a algo más, más interesante, que es precisamente lo que se le conoce como el triángulo de Euler, y ya justamente vamos a definir lo que sería la circunferencia de los 9 puntos. ¿Sí? De todos modos, estas notas que se están generando, se las voy a subir al Classroom. Esta plataforma me permite generar unas notas y subírselas al Classroom para que las consulten y si tienen dudas, me avisen, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente definición. Definición. A los puntos medios, a los puntos medios de los segmentos que unen los vértices de un triángulo, con su ortocentro, se les llama puntos de Euler. Y ahora sí, al triángulo que se forma con con los cuyos vértices, más bien el triángulo cuyos vértices son los son puntos de Euler, se le conoce como triángulo de Euler del triángulo dado. Entonces, fíjense cómo se vería esto. Entonces tenemos lo siguiente. Yo aquí tengo un triángulo, voy a tener un triangulito. Voy a tener un triángulo, voy a poner más o menos así. Como que no, o sea, como que no se va tan isósceles o tan equilátero. Aquí tengo mi triángulo. Entonces, recordemos pues que el ortocentro se forma a partir de las alturas. Aquí está una altura, aquí, y tengo mi altura, ¿no? Entonces, justamente el ortocentro es la intersección de las tres alturas de mi triángulo. Entonces, este es mi vértice A, mi vértice B y mi vértice C. Entonces, recuerda que aquí, por lo general, le vamos a llamar D a la intersección de la altura desde A con el lado BC, aquí le llamamos E por convención, y F, ¿no? Entonces, el punto medio entre el ortocentro, que es este punto donde es la intersección que se le denota con H por lo general, o sea, este punto de aquí, voy a marcarlo con azul, este punto que es el punto medio, acá, aquí más o menos también sería el punto medio,
y aquí también sería nuestro punto medio. Entonces, a ese triángulo que se forma a partir de los puntos de Euler, se le conoce como triángulo de Euler. ¿Sí? En este caso, a este punto lo voy a llamar P. El que va de A a H le llamamos P. El que va de B a H le llamamos Q. Y el que va de H a C le llamamos R. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi triángulo de Euler. Aquí está P, acá anda Q y acá anda R. Entonces el triángulo PQR, entonces el triángulo PQR, el triángulo PQR es el triángulo de Euler. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Las preguntas, si tienen dudas, también las pueden ahí anotar por el chat. Entonces, fíjense, una observación, Yo tengo inmediata. uno. Mande, mande. Bueno, los puntos P que son puntos medios, por ejemplo, el Ajá, P, el Q y el R, son puntos medios desde la H hasta la A. exacto. P, justamente P, es punto medio de A, H, o sea, del segmento AH. Q Ajá. es punto medio del BH. Y R es punto medio de HC. Sí, justamente es por eso, son los puntos, o sea, los puntos de Euler son los puntos medios desde el vértice hasta el ortocentro. ¿Sí? Ahora vamos Sí. a analizar un poquito más, ¿vale? Como son puntos medios, por ejemplo, aquí nada más observación. Observación. Fíjense, la observación es la siguiente. Como P es punto medio de AH y de H, de R es de H a C, ¿qué es lo que tenemos cuando dividimos? HP entre PA es 1 y lo mismo que tenemos HR entre RC es igual a 1. Entonces, pues tenemos que HP y HR entre RC es 1, entonces la razón siempre da 1. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que PR es paralelo a quién? A C, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Entonces, para el triángulo, fíjense, el triángulo, H, A, C, o sea, nos fijamos en el triángulo H, A, C, vamos a tener lo siguiente. Tenemos lo siguiente, que HP entre PA es igual a 1, pero ¿quién también sería igual a 1? HR entre quién? Entre RC es igual a 1. Entonces, ¿qué concluimos? Como por el recíproco de tales, ¿qué es lo que vamos a tener? Justamente que PR es paralelo a AC. ¿Hasta ahí vamos bien? Y análogamente, vamos a tener que igual que QR es paralelo a BC. Y ¿quién también va a ser paralelo? QP va a ser paralelo a AB. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, tenemos esos lados paralelos. Entonces,
¿Qué proposición tenemos? Que si los lados de un triángulo, más bien de dos triángulos, son paralelos, entonces los triángulos son homotéticos. Por lo tanto, ya lo que tenemos, el triángulo, el triángulo PQR es homotético al triángulo, ABC, ¿sí? Entonces tenemos eso que son homotéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el triángulo de Euler es homotético al triángulo original, al triángulo dado, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Todo bien, profe. Ok, ahora sí, vamos con más. Vamos con la siguiente proposición. Vamos a seguir con la siguiente proposición. El triángulo de Euler y el triángulo medial son congruentes y sus respectivos lados son paralelos. Entonces, ¿recuerda cuál era el triángulo medial? Era el triángulo cuyos pies, más bien cuyos vértices son los pies de las medianas, ¿vale? Entonces, a ver, aquí igual voy a dibujarlo primero como para que lo visualicemos. Si se llega a cortar, pues nos conectamos con el mismo link para ir ya nada más terminando y ir diciendo algunas cosas, ¿vale? Entonces, a ver, aquí tengo yo mi triángulo ABC, y voy a tomarme el triángulo de Euler. Aquí sí es importante que primero para definir tu triángulo de Euler, pues tienes que haber trazado tus alturas. Entonces, a ver, voy a dibujar primero las alturas. En este caso sería esta, como que para que no se vea que pasa desde el punto medio. Y acá desde la perpendicular estaría aquí. Y justamente la perpendicular desde este, aunque ya no quedó tan. Sí, y más o menos son mis alturas. Entonces, acuérdate. Este es D, este es E y este es F. Entonces, el triángulo de Euler, pues acuérdate, está formado por los puntos medios desde A hasta H, donde H es el ortocentro, también. Y aquí, más o menos acá. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo igual, yendo al triángulo de Euler, más o menos se vería así, ¿no? Este es nuestro triángulo de Euler. Y ahora sí, el triángulo medial, acuérdate, es el que pasa por los puntos medios de los lados, ¿no? Para acá, este en el punto medio, y este es el punto medio, ¿sí? Pues, a ver, voy a ponerles nombres. Sería P, Q y R. ¿Sí? Y a los del triángulo medial, pues acuérdate, es A', o sea, el que va el pie desde A es A', el pie desde B se llama B', y el pie desde C se llama C'. Entonces, les digo, nos volvemos a conectar con el mismo link. Si se desconecta, entonces, sea ABC
un triángulo y A', B' y C', su triángulo medial. Acuérdate, el triángulo medial está formado por por los pies de las medias del triángulo. Y el triángulo PQR, el triángulo de Euler.